A todos, bienvenidos a este Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda, antiguo Palacio del Arzobispado. Gracias también a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Me da mucho gusto ver varias caras conocidas de amigos, artistas plásticos y colaboradores que están hoy aquí con nosotros. Estamos de manteles largos para variar y no perder la costumbre, porque estamos ya en la última actividad organizada en la Dirección General en el marco de los 50 años del programa Pago en Especie. Con esta actividad cerramos pues todas las talleres, conferencias, actividades que se organizaron justo para conmemorar este cincuentenario. Y para ello invitamos a 3 artistas plásticos para platicar y tener este arte en diálogo, compartir algunas cosas, ideas, pensamientos, obra, trayectoria de cada uno de ellas y de ellos. Se encuentra con nosotros la maestra Betsabe Romero, el maestro Germán Venegas y el maestro José Rivelino. Muchas gracias por estar aquí y haber aceptado nuestra invitación. Si les parece bien, voy a leer brevemente, una semblanza muy breve de cada uno, 2 parrafitos, y entiendo que a ellos les gustaría también, antes de empezar, o como parte del diálogo, dar algunas palabras. Así es que voy a empezar con la maestra Betsabe Romero, leo las 3 semblanzas para luego no interrumpir y pasamos ya a la intervención de cada uno de ellos en el mismo orden. ¿Les parece bien? Muy bien. Betsabe Romero, ella es maestra en artes visuales por la UNAM, desarrolla un discurso crítico sobre temas como la migración, el mestizaje y la movilidad mediante la resignificación de símbolos de la cultura del consumo global. En su obra, la maestra Betsabe aborda temas vinculados al arte público y popular, cuestionando su permanencia y su relación con el tejido social. Asimismo, busca establecer un diálogo con públicos alternativos a los circuitos tradicionales del arte contemporáneo. Bienvenida, maestra. Justo aquí al lado de mí se encuentra el maestro Germán Venegas. Él es un artista plástico, expresionista, con un notable dominio de la escultura, la talla en madera, la pintura y el dibujo. En su trabajo convergen sistemas de símbolos prehispánicos, europeos y asiáticos. El maestro Germán Venegas es un referente de la generación neomexicanista que en la 8ª y 9ª década del siglo XX transformó la cultura nacional con una propuesta visual disruptiva. Se formó en talleres artesanales y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y por último, el maestro José Rivelino, que está aquí también con nosotros, él inició su formación en la Escuela de Cerámica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su producción escultórica se nutre de una investigación constante en disciplinas como la arqueología, la antropología, la historia, la arquitectura y la ingeniería. Un bagaje intelectual que materializa al utilizar diversos soportes como arcilla, metal, papel y madera. Una de sus indagaciones más recientes analiza la relación entre el espectador y la obra de arte público monumental en distintas ciudades de México y del mundo. Bienvenido, maestro Rivelino.
Me gustaría también, antes de cederle la palabra a la maestra Betsabe con sus palabras introductorias, nada más decirle al público que aquí, en este patio de nuestro Museo de Arte, colocamos el equipo de museos algunas piezas que tenemos de cada uno de los 3 artistas plásticos que se encuentran aquí con nosotros para engalanar el patio. Además, en la exposición de 50 años de pago en especie, cada uno de ellos tiene una pieza. Así es que también al final de esta plática, de este diálogo, los vamos a invitar a una visita guiada a la exposición. Maestra Betsabe, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí y me siento muy honrada de estar con los artistas con los que vamos a dialogar. Se están pasando algunas imágenes de obra que especialmente seleccioné para también dar un contexto de mi trabajo en espacio público, porque creo que también esa es una parte medular que inició hace más de 25 años, en lapso en el que empecé a trabajar, por un lado, con la movilidad, con el primer auto que hice para una bienal que pasaba entre Tijuana y San Diego, siempre trabajando también con material reciclado, como las llantas para reciclar no solo la basura de su factura, de su materia, sino reciclar el significado como instrumento, como un instrumento que en lugar de servir para este concepto que es la velocidad, que me parece absolutamente sobrevaluado a partir de la modernidad y que yo creo que como artistas en realidad ejercemos mucho esa resistencia a la velocidad, porque si se puede, pues procuramos una reflexión más profunda, más lenta, más artesanal hacia nuestras preocupaciones. En ese sentido, las llantas que yo hago artesanalmente, les cambio la piel, la temperatura y las imprimo en materiales alternativos, trabajándolas no como unas llantas de vehículos, sino como sellos cilíndricos que fueron instrumentos de memoria en todas las civilizaciones, no como la rueda que dependía de la geografía y por eso no fue tan universal, ¿no? Aquí hay algunos otros temas que he tratado, como ese vínculo que he tenido con el arte popular para dignificar mucho este patrimonio intangible que tenemos con estos productores maravillosos y para dignificar no solo estas culturas, sino también la larga historia que existe en nuestro territorio, con la iconografía prehispánica y con toda la iconografía que también tiene que ver con la migración, que en este momento pues también es un tema que he trabajado desde hace más de 25 años, pero que hoy por hoy pues me mueve a hacer proyectos incluso que crucen la frontera y que pues hagan resistencia ante la falta de respeto y las expresiones insultantes que hacen hacia nosotros desde el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ese es el trabajo que, movilidad, reciclaje, migración y movilidad son los temas fundamentales que trabajo desde diferentes materiales, técnicas y especialmente, si se puede, en el espacio público, al igual que también esta posibilidad que tenemos como artistas de acompañar duelos o de trabajar los duelos colectivos que tenemos y que yo creo que como sociedad a veces es difícil compartir y que pues el arte y la cultura como quiera y en un país como México que celebramos inclusive la muerte, algo de sabiduría de nuestros ancestros y con los lenguajes que tenemos a la mano podemos ofrecer. Pues es eso. Gracias.
la resistencia y por supuesto que también la resignificación de los objetos. Maestro Germán Venegas, bienvenido. Bueno. Pues gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí por segunda vez. Hace algunos años hice una exposición muy grande aquí, en este recinto precioso. Bueno, yo solamente les quiero contar un poco sobre mi producción. Ahorita están pasando unas imágenes casi desde el principio de mi obra, que inicié a principios de los años 80. Y mi obra generalmente ha estado buscando siempre ese origen, esa identidad. Curiosamente, mi obra la inicié viviendo aquí en el centro de la ciudad. Fue en esos momentos en que viví muy intensamente lo que significa vivir en el corazón de México. Era una época en la que visitaba mucho todos los lugares, las calles, los mercados, los museos, por supuesto, las iglesias. De tal manera que en esos primeros años mi trabajo estaba muy inspirado en el arte popular, en el barroco mexicano. Por allí inició la obra. Pero por supuesto que eso pasó hace casi 40 años. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso muy rápido de esos 40 años. Y curiosamente me doy cuenta que en esos 40 años siempre he estado muy apegado a la cultura mexicana, de una o de otra forma. Es algo que para mí sigue siendo una especie de duda de qué significa exactamente ser mexicano, tratar de entender qué fue nuestro antiguo México, qué es nuestro México contemporáneo, cuál es nuestra problemática y por qué sucede. Y son motivos que me han servido para construir imágenes. Ha sido un proceso muy largo de aprender y después poder en un momento dado manifestarse a partir de las artes plásticas. En mi caso, he tratado de ser muy riguroso con las artes plásticas, entonces me he pegado casi todo el tiempo desde estos 40 años al estudio continuo del trabajo de la pintura, del oficio, de la técnica, del dibujo, de la escultura, por supuesto. Eso ha sido una parte importante de este desarrollo, pero por otro lado la temática. Las temáticas finalmente son el resultado y son la fuente de inspiración de la obra en sí. He trabajado sobre todo o principalmente la escultura en madera porque desde un principio me di cuenta que queriendo participar, digamos, del mundo popular, siendo que yo vengo de los barrios de la Ciudad de México, de los alrededores del centro, también como tal aprendí el oficio de tallador de madera. Entonces, cuando decidí iniciar mi obra, fue un poco sencillo porque tenía que voltear solamente y darme cuenta que vengo de toda una tradición popular, de arte popular, de arte en general. México se caracteriza mucho por el trabajo escultórico en todas las épocas. Creo que en este momento se desarrolla más a nivel, digamos, de artistas, pero en toda la historia de México ha sido mucho más popular, se ha manifestado en las tradiciones de los pueblos, de tal manera que esos han sido mis fuentes, ha sido mi
mi motor para poder desarrollar y poder tomar, aprender y manifestar mis inquietudes a partir de este arte. Gracias. Muchas gracias, maestro Germán Venegas. Nos invita a que todos pensemos qué significa ser mexicano. Al ratito lo dialogaremos. Maestro Ribelino, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Me siento muy contento de compartir este estrado con la maestra Betsabe, con el maestro Venegas. Y muy agradecido con el museo porque siempre, como bien decía el maestro, trae unas memorias increíbles. Aquí pasamos mucho tiempo viendo la obra de muchos artistas, reflexionando sobre lo que decían y sobre lo que pasaba en este museo. Era una visita obligada durante décadas y sigue siendo, y me da mucho gusto que haya esta apertura para poder abrir muchos más diálogos. Cuando yo empecé, no empecé preguntándome cómo hacer obra, empecé preguntándome para qué hacer arte, ¿no? ¿Cuál era el sentido de hacer arte? Y esa reflexión me llevó a la conclusión de que a mí lo que me gustaba era hacer visible lo invisible. Me gustaba mucho la idea de la contemplación y la reflexión, pero una contemplación activa, porque cuando uno está observando y reflexionando sobre algún tema o alguna pieza de arte, lo que menos hay es calma. Hay una velocidad de pensamientos y de asociación libre para poder saber de qué está hablando una pieza, y decidí que el eje principal de mi trabajo iba a ser el silencio, todo lo que se provoca a través del silencio. El silencio también como una especie de protesta activa, ¿no? En medio de tanto ruido que vivimos hoy y de tanta velocidad, como decía la maestra Betsabe, creo que el silencio sigue siendo un gran acto de resistencia. Y incluso puede llegar a ser un acto político permanecer en silencio. Muchas de las piezas que he hecho han ido alrededor de ese tema. Hay una que hablaba precisamente de la falta de libertad de expresión y de la autocensura. Una cosa es que no te dejen decir lo que tú piensas y lo que tú quieres, y otra que tú no quieras decir lo que piensas o que no te animes a decir lo que piensas y que prefieras autocensurarse. Trabajo mucho con el aspecto social y psicológico, con temas como la herida, la huella, la traición, la sociedad, las emociones en sí mismas sobre el relieve, pero el relieve es más bien como una topografía emocional. Me concentro en los pequeños detalles, en crear campos de fuerza entre diferentes materiales y diferentes colores, para que el diálogo que establezca el espectador con la obra sea un diálogo consigo mismo a través de pequeñas motivaciones que va teniendo la obra, pequeñas geografías, pero no me gusta más bien quedarme en la herida. Yo trabajo más bien en lo que sucede después de la herida, en el vacío que nadie le pone atención y donde sucede casi todos los cambios importantes, que es justo después de la herida. Me interesa mucho lo que sucede con las sociedades heridas, con las personas heridas, con lo que sucede entre dos personas que no se dirigen la palabra, o entre dos países que no se dirigen la palabra, o dos sociedades que están en lucha perpetua o completa, y que solemos poner la atención a la lucha y no al silencio después de la lucha, en donde se da esta reflexión y esta especie de resultado y de respuestas que luego perduran mucho más en el tiempo. Visible lo invisible, decías, Ribelino. Me recuerda un poco una cita de Martin Heidegger, que dice que el arte desoculta. ¿Será? Ya lo vamos a ir descubriendo. Si les parece bien, me gustaría empezar con algo pues que puede parecer simple, que es hablar de la materia.
porque aquí afortunadamente tenemos a 3 artistas que utilizan distintos objetos o materiales diferentes, cada uno de ellos. Así como podemos hablar del caucho que utiliza Betsabe, podemos hablar también de la madera o del bronce que utilizan José Rivelino y Germán Venegas. Más que puede parecer que son materiales simples para un químico o para alguna persona que está aquí y que no tenemos el conocimiento ni la carrera. Me gustaría entonces preguntarles para ustedes, ¿qué es esa materia? ¿Quién quiere empezar a...? A ver, bueno, en mi caso es fundamental, creo un poco maclugianamente, que en el arte también el medio es el mensaje y el significado inicia desde el soporte hasta el último trazo, ¿no? En mi caso, el reciclar una llanta es también decolonizar el caucho que es un material de origen prehispánico, que es la savia de un árbol que tenía un uso ritual, a veces líquido, era el olín, pero también que tiene posteriormente en la modernidad toda una historia de esclavismo, mucho en Latinoamérica, pero también en África. Entonces, por el uso que se le dio en los vehículos para la velocidad. Entonces, retirarlo de ese contexto y regresarlo a la iconografía prehispánica, a los sellos cilíndricos, a los círculos de los juegos de pelota, a los círculos de los incensarios, de los huehueteotls, por ejemplo, es invertir este material en otra función, en otro rito, en otro tipo de objeto, ¿no? Entonces, por eso decía que la resignificación o el reciclaje también tiene que ver con el material, ¿no? Entonces, el caucho en este caso es fundamental y para su técnica, para la técnica que uso en el caucho, pues sí es muy tradicional porque es el grabado. Y es un grabado que me lo asocio con el grabado en linóleo. Y el grabado linóleo y todo este tipo de grabado directo, pues tiene que ver con toda la escuela de la gráfica mexicana, ¿no? Que es para mí en este periodo de la escuela mexicana de pintura y de todo este periodo tan importante de la historia del arte mexicana, para mí es uno de los más importantes. La gráfica popular tiene que ver con las escuelas al aire libre y tiene que ver con una enorme democratización de la enseñanza del arte. Y yo creo mucho en eso y creo que abonar a esa historia y grabar como en ese tipo de iconografía y de lenguaje, pues me asocia a una historia que respeto y admiro mucho. Pues la materia, bueno, en mi caso he estado trabajando con distintos materiales. Por un lado con los pigmentos, con el carboncillo, el grafito. Una de las cosas que he dado mucha importancia es al dibujo en mi obra, de tal manera que hice una disciplina muy fuerte con el dibujo. Pero curiosamente empecé con un oficio mucho antes de la escuela, aprendí el oficio de tallador. Muy joven entré a los talleres de ebanistas, aprendí principalmente a hacer la talla en madera, pero a nivel de ornamentación, ornatos para muebles,
Así fue como me hice de un oficio. Y lo interesante de esto es que en ese tiempo entrar a un taller, por lo menos esa fue mi experiencia, era todo un mundo. Afortunadamente tuve esa experiencia. Era entrar a un taller, era entrar donde se movía un grupo de gentes, no era un ebanista, eran 20 o 40, trabajando con mucha energía durante el día. Entonces entraba uno a un taller donde todo era polvo, las 8 horas de trabajo eran polvo. Estábamos envueltos en polvo y en ruido de máquinas. Pero curiosamente la madera, bueno, pues todos sabemos que tiene sus amables características. Una de ellas, por ejemplo, es el olor. Entrar y oler las distintas maderas, a veces el pino, a veces el cedro. De alguna manera, pues estaban estimulando los sentidos. Eso fue el principio de trabajar en talleres, tener ese tipo de experiencia, pero con los años, acercarme a la madera de otras maneras fue un poco complejo, porque aquí en la ciudad pues no tenemos muchas posibilidades de trabajar con maderas más que a nivel industrial. Tenemos que ir a una maderería y comprar un trozo de madera. Pero mis ambiciones siempre fueron más allá, y en algún momento dado tuve la posibilidad de irme a mi pueblo y enfrentarme a un material totalmente desconocido. Era un árbol de aproximadamente 30 metros por 2 metros de diámetro. En un momento, digo, era joven en ese momento y tenía mucha energía. Trabajar un material de esa naturaleza pues implica no solamente dineros para poderlo mantener, sino la energía suficiente para poder elaborar o involucrarse en un trabajo de esa naturaleza. Es decir, cuando enfrenté este árbol fue todo un descubrimiento, porque no sabía ni siquiera qué tipo de madera era. Resultó que era un ahuehuete. Yo no sabía exactamente qué significaba trabajar con un ahuehuete. El material estaba, el material estaba casi en estado de putrefacción, puesto que tenía muchos años tirado en un lugar donde era un manantial. Entonces, al principio, dudando de que tal vez eso no me iba a servir para nada, me conseguí unas motosierras. Fue también una aventura empezar a trabajar con unas motosierras, y pues siempre pensando si realmente iba yo a poder hacer esto. Pero en el momento que empecé a cortar este material me di cuenta de que era una maravilla de material. Era casi el color de la madera y la veta, parecía que estuviera cortando carne humana, muy sangriento el color, pero curiosamente el aroma de la madera era impresionante. Era un perfume, era un aroma increíble. Me pasé 6 meses trabajando con este árbol en ese lugar, in situ, y cuando me reunía con mis parientes o amigos, pues iba yo todo perfumado. Todo el mundo me decía: oye, ¿qué es esto? ¿Por qué hueles así? Fue una gran experiencia enfrentarme a un material de esta naturaleza, porque desde entonces siempre he buscado este tipo de maderas, porque es una maravilla trabajar con estos materiales. En general, la madera es un material que se presta mucho para la fantasía, para desquiciar esa mente inquieta de querer inventar cosas todo el tiempo. Curiosamente, la madera, por su naturaleza orgánica, es caprichosa y siempre está sugiriendo formas.
sobre todo cuando uno se enfrenta a este tipo de materiales que encuentra uno en los montes, en el campo, en los bosques. Y particular o personalmente, para mí ha sido toda una aventura trabajar con la madera. Eso les podría decir alrededor de los materiales. Podría hablar sobre el óleo, pero eso es otra historia. Gracias. Rivelino. También trabajas la madera. Pues mira, siendo escultor, siempre he dicho que para los escultores tenemos una constitución distinta a otros artistas. Gracias. Los escultores tenemos una constitución distinta a otros artistas y yo pienso que gran parte de ello es por la relación con los materiales. O sea, podemos partir desde las cosas más simples. Para un escultor, encargar cierto tipo de material o cierta cantidad de material implica desde la logística de cómo lo van a traer, dónde lo vas a guardar, si vas a bajar 5 toneladas de barro en polvo, dónde la vas a poner, cuánto tiempo va a durar, si hay humedad, si no hay humedad. Es estar consciente siempre del entorno climático, del entorno espacial, del entorno físico. Y también es súper interesante porque vivimos los escultores en una especie de lucha constante entre amor y batalla, porque el material tú lo eliges para que pueda contar tu historia, lo eliges para que pueda adecuarse, eliges el material más adecuado para que pueda contar de la manera más precisa una idea o genere una sensorialidad que tú estás pensando, y entonces empieza ahí el amor, ¿no? Empiezas a decir, me conviene más usar madera, esta madera tiene este color, o lo voy a hacer con esta piedra, o lo voy a hacer con este pedazo de acero, y empieza esa relación interesante de pasión con el material, pero luego el material no se deja, ¿no? Lo quieres llevar a un punto y ofrece resistencia. Trabajar, por ejemplo, con barro, que es una de las cosas que más hago en la vida. Yo desde hace 28 años no he dejado un día de tener un pedazo de barro trabajando o un relieve trabajando, pero con el tiempo te das cuenta que no hay que luchar, sino hay que como ceder e ir aflojándote y amoldándote y ser tú también como el material, ¿no? Entender el material y tú empezar a pensar cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, por qué te quieres imponer, por qué lo quieres doblegar, sino más bien vas madurando como artista y como escultor y el material se convierte en un compañero, ¿no? En un compañero súper importante porque es parte de la narrativa, es parte de la sensorialidad, parte de las emociones que ven las personas en una obra. Y luego viene pues la parte más importante, el material es el gran puente. O sea, yo pienso el arte como, para mí el arte es pensamiento, es la reflexión de un artista sobre determinada problemática o determinado tema, y la materia convertida en una obra es ese puente que permite a través de ciertas pistas comunicar a quien lo ve o al espectador lo que pensaba el artista, ¿no? Entonces, la materia se convierte en el vehículo perfecto para contar y transmitir lo que hay en la mente de un artista a la mente de un espectador. Gracias. La maestra Ángela Gurría decía que también perteneció al programa Pago en Especie y que en paz descanse y que ahora le estamos recordando, decía que las piedras te hablaban. Es un poco lo que estás diciendo, más que forzar el material hay que pues escucharlo y para moldearlo. Un comentario que hiciste al decir, Rivelino, de contar historias, cuando tú quieres contar tu historia. Esto me da pie a preguntar, bueno, aprovechar que están aquí, que tenemos a este lindo auditorio lleno, que son espectadores y que a mí me gustaría preguntarle a los espectadores que fueran pensando qué quieren preguntarle más bien acá al presidium, pero al presidium mientras estos espectadores piensan que quisieran preguntar. A mí me gustaría preguntarle a estos artistas si cuando cuentan la historia que quieren contar a través de su obra,
¿están pensando en el espectador o solo crean para sí mismos? ¿Cómo es esta relación del artista y el espectador y la obra? ¿Piensan en él? ¿No les importa? ¿De qué va? ¿Quién quiera empezar? Bueno, pues yo creo que también hay diferentes formas de trabajar, ¿no? Yo en el estudio, por un lado estoy haciendo investigación sobre los temas que estoy trabajando, con materiales que hago como con dibujos, con pinturas así, pero cuando tengo una invitación a un espacio público, sí me importa muchísimo que en ese lugar no quede como un parche, me importa mucho si es un lugar de tránsito constante, de qué manera puedo acceder a la comunidad que vive ahí, incluso interactuar con ella y de ser posible que la pieza pueda ser participativa e interactúe con ellos. O inclusive también en museos donde lo que me interesa es más hacer, por un lado, una intervención arquitectónica, una puesta museográfica que sea casi como penetrable, que no sea un espacio para ser contemplado desde afuera. Entonces sí tengo que pues acercarme con mucho tiempo de anticipación, y en ocasiones lo he hecho antes, durante y después y por largo plazo. Creo que entre más largo plazo es el conocimiento del tema, de la comunidad donde produces la exposición y generas la interacción, pues más puedes entender el tipo de comprensión que puede haber hacia el trabajo y qué podrías hacer mejor en otro momento con el mismo tema y en un espacio público. Si piensas en el espectador cuando tu obra va a espacio público. Si no va a espacio público, no piensas en el espectador. Bueno, a mí, yo creo que hay la historia del arte tiene muchos aspectos. Creo que la parte conceptual de mi trabajo es profunda, es seria. Soy historiadora, me encanta investigar, además soy muy de la semiótica y la lingüística porque estudié comunicación y me especialicé en eso. Pero a lo mejor por eso me importa hacer algo no críptico. Sí me importa mucho que haya siempre una primera puerta abierta en la obra y que la interacción no sea inicialmente ni complicada, ni dependa de un texto, ni dependa de haber leído un libro de filosofía. O sea, sí creo en la imagen, creo en la potencia de lo visual, y creo que tenemos muchos lenguajes y muchas herramientas a la mano para que la obra abra un acceso y que de ahí haya múltiples lecturas y que sí sea polisémica lo más que se pueda, ¿no? Pero eso sí me importa mucho. Germán Venegas, ¿piensa en el espectador? ¿Piensas en el espectador? Pues mira, siendo honestos, mi trabajo es muy solitario en el sentido de que me encierro por temporadas grandes y siempre el trabajo implica una lucha, es decir, para llegar a poder construir una obra implica batallar con uno mismo durante, pues no sé, el tiempo que sea necesario. Pero cuando se hace esta batalla, cuando se lleva a cabo esto, creo que es una cuestión muy personal, ¿no?
Por supuesto que finalmente el trabajo está hecho para que todo el mundo lo pueda ver, lo pueda leer, lo pueda disfrutar, en fin. Pero creo que esencialmente, en mi caso, es trabajar en soledad y sin estar pensando en hacia dónde lo voy a dirigir. Porque inclusive el hecho de pensar que voy a dirigir algo hacia algún lugar específicamente, es como si estuviera controlando, y curiosamente en la esencia de lo creativo tiene que ver mucho más con liberarse, con liberar. En ese sentido, batallar en el taller hasta poder encontrar ese momento y esa actitud que tiene que ver con el cuerpo completo, con la mente, con las manos, con todo lo que significa estar vivo, es de mucha intimidad. Desde luego que finalmente pues, es para que todos los demás lo puedan ver y puedan encontrar algo interesante o no sé, cada quien lo ve a su manera, pero este sería mi caso, pues, ¿no? Gracias. Ribelino, ¿tú piensas en el espectador? Bueno, yo definitivamente sí, ¿no? O sea, yo pienso la obra de arte más como un diálogo que como un monólogo, ¿no? A mí, pero no es tan sencillo. Empieza desde la intimidad, empiezas a construir la idea, la investigación, empiezas a trabajar luego con los materiales y empieza a surgir la obra, pero siempre necesitas un espejo, ¿no? Un espejo sobre cuál guiarte, y yo sí veo mi trabajo siempre como una triada, ¿no? El artista, la obra y el espectador. Sobre todo cuando trabajas en el espacio público, porque salir a la calle tiene otras reglas. O sea, no es lo mismo estar en la seguridad del museo o en la seguridad de la galería. Salir a la calle cumple otra reglamentación. Ahí no puedes evitar pensar en el otro, porque de entrada, si vas a estar en una plaza pública, pues tienes que pensar en las personas, en que es un espacio público. Muchas veces se cree que trabajar en el espacio público es como nada más sacar la escultura de la galería o del taller a pasear, pero hay toda una filosofía y un trabajo profundo sobre el arte en el espacio público. No es sacar esculturas con el mismo valor que tenían en una sala de exhibición a una plaza pública o una avenida o tener un contacto masivo con autos y todo. Para hacer arte público necesitas dialogar con el espacio. Es una cosa que se llama arte contextual, el contexto económico, político, el momento que está pasando la sociedad, la vibración sensorial del ambiente, qué edificio tienes a un lado, qué edificio tienes al otro lado, si por aquí pasan las personas cuando van muy veloces para ir a trabajar o cuando ya llegan agotadas después de ir a trabajar, si es un contexto donde hay más niños o si es un contexto de descanso. En mi caso, como creador del espacio público, y la maestra Betsabe no me dejará mentir, tienes que estar muy consciente de que vas a irrumpir en un lugar donde nadie te espera, ¿no? Y que en algunos casos incluso va a haber gente que se molesta, ¿no? Pero yo apuesto más al diálogo, apuesto más a que el arte siempre termina siendo precisamente una cosa que sucede entre dos, sea entre dos tiempos, entre dos personas, entre personas, instituciones, personas, artistas y estudiantes, porque la verdad, hacer arte solo para ti, crear solo para tú verlo, sé que hay muchos artistas así, que están más en un monólogo con ellos mismos y de paso lo exhiben, ¿no? Pero no es mi caso, ¿no? A mí sí me interesa el diálogo y la comunicación, porque también los artistas trabajamos para dejar un testimonio del momento en que vivimos, y ese diálogo puede ser en tiempo presente o puede que ya no estés y siga dialogando con otras personas que vienen después en el futuro. Gracias. Justamente dejar ese testimonio del momento en el que vives. Estamos viviendo en un mismo momento ahorita nosotros, ustedes que son artistas. ¿Cuál es el testimonio que quiere dejar cada uno de ustedes
en un mismo mundo, en un mismo presente, con obras tan distintas. ¿Cuál es ese testimonio? Bueno, pues yo creo que hay una responsabilidad, de mi parte, siendo mujer en México, habiendo tenido el enorme privilegio de haber elegido mi propio destino, mi carrera, haber tenido la gran oportunidad de estudiar en México y hasta en el extranjero. Eso me compromete terriblemente porque hoy por hoy hay muchísimas mujeres en este país que viven absolutamente en otra situación y que no tienen la posibilidad, la libertad y los recursos para hacer una carrera como la que yo he hecho. Entonces, eso a mí me compromete muchísimo, ¿no? Sí creo que uno es un termómetro de su época, pero un termómetro que no es como el de los medios y mucho menos como el de las redes sociales, ¿no? O sea, eso que decía que la velocidad es algo que nos amenaza constantemente y que pensando que el arte es una forma de conocimiento y pensando realmente desde la resistencia, creo que el testimonio que uno puede dar tiene que hablar desde ese tratar de devolver el conocimiento y devolverlo lo más profundamente, lo más honestamente y lo más a largo plazo que pueda acerca de los temas que tratamos o de las preocupaciones que nos mueven, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo he hablado de migración hace más de 25 años y en lugar de que ese tema, ay, ya qué aburrido, siempre lo mismo, pues no, cada vez se pone peor, ¿no? Entonces, y cada vez hay otro aspecto y cada vez hay algo más que hay que afinar y que me duele más o que me hace pensar de otra manera, el reciclaje y la basura. O sea, todos los temas siempre me generan una necesidad de intensificar y de acercarme más al lugar del crimen, ¿no? Creo que es un poco lo que a mí me ha pasado. Lugar del crimen. Uy. Pues no he pensado mucho en eso. Finalmente, pues somos parte de algo. Vivimos en una ciudad muy interesante, compleja, que de alguna manera nos deja huella y que eso definitivamente repercute en el trabajo que hacemos y que pues que no hay de otra, es decir, el trabajo que desarrollamos finalmente va a quedar como testimonio del pensamiento de nuestro tiempo o de mi tiempo, específicamente hablando de eso. Gracias, Rivelino. Pues mira, es una pregunta bien complicada porque implica el ego de facto, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría que pasara con tu trabajo? Y pues la mayoría quisiera pensar que vas a trascender o que va a ir más allá de tu existencia y que va a poder servir a más personas después de ti. Pero yo creo que aquí tenemos que hacernos una pregunta fundamental. O sea, ¿para qué sirve el arte, no? O sea, ¿cuál es una de las múltiples funciones que cumple el arte? Y yo creo firmemente en esto. Yo creo que los artistas permitimos observar las cosas de un punto que nadie las ha contado. O sea, permitimos crear un espacio en el que, si están hablando de violencia, el artista tiene casi como responsabilidad, obligación, no repetir lo mismo que está pasando en los diarios, no repetir lo mismo que está pasando en el radio, en el internet. Si se dice artista, tiene que crear algo nuevo, ¿no? Una óptica distinta de lo que nos está pasando como seres humanos y ofrecerle al espectador una posibilidad de ver
el mismo tema probablemente, pero desde un ángulo distinto, que ofrezca o ampliar ese conocimiento o a lo mejor focalizarlo en algo muy específico que nadie está viendo. Yo creo que una de las tareas y responsabilidades de un artista sí es ampliar el punto de vista de lo que nos sucede a los seres humanos en el momento en que vivimos y cómo vivimos, y que eso pueda ayudar a expander la memoria, la conciencia y la sensibilidad de otros. O sea, algo así como son seres iluminados que nos hacen ver a los demás una realidad que solo el artista puede ver y comprometerse con alguna responsabilidad social y que ayuda al otro a ver de alguna manera eso. Pero también podemos acercarlos a ver en la oscuridad, ¿no? No solamente es iluminación. A veces hay lugares que el artista tiene que llevar el tema a lugares muy oscuros, muy dolorosos, muy tristes, que te rompen, que te quiebran como ser humano y como sociedad. Y eso no es que seas iluminado, es que es una antena sensible que cree que eso vale la pena explorarlo y desmenuzarlo. Y a veces el proceso no es nada agradable, puedes pasarla muy mal. También, yo creo, no me gusta ver esta cosa mesiánica del artista, así de, ay, el artista iluminado y que está en un lugar ahí donde le llega así como que siempre ¿de dónde te inspiras para hacer? O sea, no. Yo creo que también es un entrenamiento constante, es un trabajo permanente, es un proyecto de vida que por suerte puede echar mano de todas las formas de conocimiento, porque por suerte no es como en el conocimiento científico que hay una metodología y que tiene que ejercerse desde la razón. Por suerte podemos echar mano de los mitos, de la sensibilidad, de la intuición, de muchas cosas, pero no creo que, además es un conocimiento que viene de lo colectivo también. A mí no me gusta esta cosa, la parte individualista del artista, pues sí existe porque sí hay una parte muy solitaria, pero yo creo que a veces es un conocimiento, como digo, es una devolución del conocimiento que viene de los demás y que yo creo que es mejor abordarla así, ¿no? Como no, y que tiene diferencias, obvio, con el periodismo, que yo digo que es muy claro que a mí no me toca la denuncia. Yo no tengo que andar denunciando, porque eso pasa rapidísimo y está denunciado de los medios, desde las redes, desde todo, ¿no? A uno le toca y tiene el privilegio de reflexionar sobre las cosas de una manera más lenta y, si se puede, obviamente más profunda, ¿no? Muy bien. A ver, me gustaría que el público, como les dije hace rato, no sé si ya… muy bien, ya alguien levantó la mano, que hayan pensado en alguna pregunta, porque mientras que le pasan el micrófono a esa mano que se levantó por ahí, bueno, ya dos, hablábamos del espectador y de la relación del artista con el espectador, y en ese sentido también un poco reflexionar en que si ese espectador no puede ver porque es débil visual o es ciego, ¿qué pasa también ahí con las artes visuales y el papel de los artistas visuales? Sí, hablando de los espectadores, ¿qué pasa con los públicos cuando el público o los espectadores son débiles visuales o ciegos? Los artistas visuales, ¿cuál es su papel? ¿Hay mensaje para ellos o no en este mundo cada vez más inclusivo? Y bueno, lo dejo, ya tienen por ahí el micrófono. A ver, adelante, por favor. Yo quisiera preguntarle a Betsabe, en su obra plástica, que es profundamente ostensible, el compromiso que has mencionado, pues con las comunidades migrantes, con las comunidades que trabajan con la plástica tradicional y con este rescate que siempre has impulsado, ¿cómo ves un eje de pensamiento de género como resistencia
a la violencia estructural, a las faltas de respeto en coyunturas internacionales. ¿Cómo ves la transformación de este eje de pensamiento de género desde el inicio de tu obra hasta la exposición que acabas de inaugurar en el Club de Industriales? Bueno, el tema de género definitivamente me atraviesa porque, pues obvio, soy mujer y la historia de las mujeres en las artes plásticas no ha sido fácil, obviamente lo vemos en el mundo entero, y en donde es más tangible es en la cuestión del mercado del arte, ¿no? Porque el mercado del arte al final pues es lo que hace circular las cosas y ahí es muy flagrante, ¿no? Que hoy por hoy el mercado del arte, el tamaño del mercado de las mujeres en el mundo, vivas o muertas, llega a un máximo del 2%. ¿No? Y que en las subastas todas anuales y en las ventas anuales, todo lo que venden todas las mujeres vivas o muertas hace 2, 3 años no llegaba a lo que vendió solo Picasso, ya muerto, ¿no? Entonces, sí se ha avanzado a nivel de presencia en exposiciones en el mundo, depende mucho de quién dirige las instituciones, claro que los movimientos desde las Guerrilla Girls, desde todo, sobre todo desde los finales de los 50, 60 sobre todo, pues ha habido un gran cambio, pero el cambio no es lineal. O sea, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, uno no lo puede creer, que en mi última exposición en el Blanton, en Austin, la directora no salió ni a saludarme y corrieran a la curadora por haber hecho una exposición de José Guadalupe Posada y mía. O sea, eso, ¿cuándo hubiéramos pensado en el 2025? En Estados Unidos. O sea que, y ejemplos así, yo creo que en México inclusive la presencia de mujeres en los museos y en las galerías era más fuerte hace unos 10, 15 años que ahora. Ahorita están subiendo muchas jóvenes en los últimos 5 años, pero en el mercado del arte, y si tú ves cuántas mujeres cotizan en bolsa del mercado mexicano, no habemos ninguna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, nada más, abonando lo que estaba diciendo Betsabe Romero, por la pregunta que se hizo, y hablando del programa Pago en Especie, actualmente dentro de la Dirección General de la Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, resguardamos obra poco más de 1,600 artistas, de los cuales apenas 400 son mujeres. Digo, eso te da también un sentido de quién está vendiendo más. Perdón, adelante. Okay. Muchas gracias por compartir su sensibilidad a través del arte. Y bueno, a mí me hace pensar una pregunta. Nuestra jefa de gobierno acaba de proponer una escuela para jóvenes que tiene que ver, ¿no?, con el tema del arte. Entonces, ahí me hace pensar también una cuestión de resistencia, donde el arte todavía no es un acceso para todas y todos, sino que sigue siendo un tema de élites. Y con este tema de escuelas, que se me hace magnífico por parte de nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada. Y bueno, que se me hace como el arte como un derecho para todas y todos. Y bueno, también me hace pensar como tema de legado, como artistas, si ustedes en algún momento se podrían como acercar a estas escuelas para dejar parte de lo que ustedes han aprendido a través de su conocimiento. Gracias.
Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos hecho una larga labor por muchos años, décadas, de acercarnos a escuelas, de trabajar con estudiantes, de trabajar con personas que no tienen las mismas oportunidades, y hemos acercado nuestro trabajo desde en museos muy pequeñitos hasta museos que a lo mejor son muy visibles. Lo que pasa es que también a veces no se ve de este lado, ¿no? Que así hay un grupo de artistas y siempre ha habido un grupo de artistas que hace una gran labor social en muchos sentidos, desde enseñarles la obra, a pintar, a dibujar, a esculpir, a hacer cerámica, hasta muchas veces hacer labor social de manera económica. Participamos muchas veces al año en subastas para ayudar a múltiples causas, pero sí la verdad es que tampoco son todos, ¿no? Y yo creo que el acceso al arte es una cosa primordial. Nacemos todos con unas grandes capacidades plásticas y visuales, y con el tiempo, pues las urgencias o las necesidades o las mismas condiciones sociales o de país te van alejando hacia lo más urgente, pero todo el tiempo hay niños trabajando en centros culturales, todo el tiempo hay estudiantes, adolescentes, en las primarias y en la secundaria siempre el dibujo forma parte de la vida cotidiana, ya sea técnico o artístico. Yo no siento tan lejano el quehacer artístico en las escuelas, en la sociedad. Lo que sí siento que es distinto es que se profesionalicen como artistas. Eso ya es otra etapa, ¿no? Pero todos están en contacto siempre con algún material y haciendo actividades artísticas de todas índoles, de teatro, de música, de escritura, de danza, de artes visuales, pero de ahí a cruzar a que sea tu profesión, pues sí hay un trecho, ¿no, Betsabe? Sí, pero algo muy importante es que a veces se piensa que poner talleres de arte o que una escuela para jóvenes de arte, ¿no? Pero en el currículum de la escuela formal, desde la primaria, sería importantísimo incluir historia del arte. O sea, a mí cuando yo doy muchos talleres y yo no hago una exposición en ningún museo, sino también hago un taller y diseño un taller para el Departamento de Servicios Educativos. Creo que es algo que se tiene que desarrollar más, no con una escuela, no en un taller, en todos los museos, la labor educativa y el acercamiento al arte de las familias y de los niños, que es un público increíble el mexicano, porque tú vas los domingos a Chapultepec y ahí están los niños y las familias hasta en la exposición más críptica y aburrida del Tamayo, ahí están todos pobrecitos sin entender, aguantándose semejantes cochinadas a veces, se los digo de verdad, y sí es muy importante que haya una labor de parte como el compromiso. A mí me ha pasado que me dicen, maestra, ¿segura que quiere esa hoja de sala? Sí, es que está demasiado entendible. Y le recomendamos que nosotros hacerla acá en el museo. En los museos de arte contemporáneo se parece muy, no sé qué, que poner un lenguaje muy académico y medio críptico como parte del paradigma del Museo de Arte Contemporáneo. Eso me parece terrible y por eso yo siempre hago mis textos, a veces medios poéticos raros, pero yo siento que se entienden un poco mejor. Y del otro lado, yo creo que te digo, la gente cree que si quieres ser artista, es que mi niño dibuja muy bien. Sí, pero ¿cuándo lo llevas a un museo a ver las obras? Ir al cine, leer, o sea, es más importante, o sea, es como si un escritor va a ser escritor porque tiene bonita letra. O sea, muchos niños creen que pueden ser artistas porque son un poquito, son buenos para el dibujo. Yo no digo que no vaya a hacer eso, pero lo que es muy importante es entender como forma de conocimiento qué es el arte, de dónde viene, por qué es importante en la vida de los niños y en todas las escuelas, no nada más en las de arte. Nada más una cosita más que creo que vale la pena como para refilar ahí. El arte es una profesión, no solo es un talento, o sea, no solo es una cualidad. Hay que estudiar
profundamente, hay que ir a la universidad, hay que leer todos los libros, hay que ver, hacer trabajo de campo en los museos, explorar lo que hacen otros artistas, estudiar filosofía, estudiar un montón de cosas. O sea, es una profesión muy seria, pero se tiene todavía esta idea de que la pasamos sentados, fumando, con un trago, imaginando cosas que en el mundo no nos importa. Es una profesión de 24 horas, ardua. No nada más es el tener el oficio de pintar o el oficio de escribir. Hay que entender que es una profesión seria como cualquier otra. Germán. Pues estoy de acuerdo con ellos, con los dos, con mis dos compañeros de charla. Por supuesto que es importante y es importante que esto se inicie desde muy temprana edad. Pero curiosamente el camino del arte es muy extraño, es muy complejo. Todo cabe, es decir, puede ser un agente con muchos talentos para dibujar, para pintar, para esculpir, para transmitir ideas, pero también, como decía Rivellino, como que todos nacemos con aptitudes. El asunto está en qué tanto nos involucramos, qué tanto lo cultivamos, qué tanto nos mueve. Y muchas veces se manifiesta el arte de las maneras más extrañas. Podemos ser gente muy preparada y está muy bien, qué bueno. Puede ser un arte bastante de excelencia, pero a veces vemos arte callejero de gente que no tiene ninguna educación y realmente es sorprendente. Y personalmente me pregunto cuál es la manera para llegar a él. Después de 40 años, no sé cuál es la manera. Hay mil y millones de maneras de poder hacer arte. Coincidimos entonces en que nace y se hace el arte. Nace y se hace. Se hace. Más se hace que nacer. Yo creo que cabe todo. Precisamente por eso te planteaba esta manera de verlo, porque yo creo que no hay limitaciones. Por eso es arte, porque el arte afortunadamente abarca todas las actividades del ser humano. Pero no solamente las actividades, inclusive las inactividades. Hace algunos años hubo un artista que vio hacia el arte de los locos, por ejemplo, ¿no? Gente que no tenía ninguna educación, pero cuando se manifestaba con los materiales era impresionante su creatividad. Entonces, viendo ese tipo de cosas, vemos el arte ingenuo en las calles, en el arte popular, vemos a los niños. Qué bueno que en nuestras escuelas se iniciara con un cultivo, digamos, de la sensibilidad. Eso sería buenísimo. Pero independientemente de que eso suceda o no suceda, yo creo que no hay limitaciones. Puede darse en el sitio menos imaginado. Rivellino, ¿algo quieres comentar? Yo siempre tuve ese debate de si se nacía artista o se hacía uno artista, ¿no? Y durante mucho tiempo, yo que desde los 8 años tengo un pedazo de plastilina en la mano, pues me decantaba más por el se nace, ¿no? Pero luego alguien me hizo una pregunta interesante que me dijo, ¿se nace dentista o se hace uno dentista? ¿No? Me lo aplicó a otra profesión. Y yo creo que en este momento de mi vida creo que están las dos posibilidades y el espectador, si se mete a fondo para ver el trabajo de un artista, puedes distinguir si nació o se hizo. Yo creo que la obra lo redacta así fácilmente, ¿no?
Yo creo que para el arte también es un circuito. Entonces, para que una pieza sea artística, tiene que haber un espectador que la consuma, un espacio donde circule. Y entonces, yo creo que uno se hace artista en el momento en que, después de estar trabajando un lenguaje, después de entender de qué se trata un soporte, cómo lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, no tener una especie de lenguaje propio, no sé qué, lo que uno quiera decir. Hasta que una obra no está allí y uno entiende, uno ve, uno tiene la posibilidad de que eso circule, se ha visto, se ha comentado, hasta ese momento vive. Hasta ese momento es realmente que se activa la posibilidad de que eso se volvió arte. Entonces, el participar en ese circuito creo que es el que es muy sano que se dé desde la temprana infancia. Vivir cercano al arte, leyendo, escuchando música, yendo al cine, que los niños entiendan que es una parte vital para el ser humano, que es algo que nos lleva a una mejor humanidad. Y por eso no se necesita ni ser artista ni hacerse artista, se necesita vivir cerca del arte. Gracias. Tenemos por ahí otra pregunta del espectador. Bueno, yo quiero hacer un comentario que en realidad aprovecha que están aquí 3 artistas de pago en especie, pero que más bien se refiere al mismo programa, que tiene cosas muy buenas, que le funcionan muy bien a muchos, y tiene algunos detalles que yo creo que se deberían de replantear. Hoy, por ejemplo, leí en la jornada de un muralista de 99 años que hizo un mural en el año y ahora Hacienda le está pidiendo que haga otro mural del mismo tamaño y técnica. Entonces, quiere decir que está pagando más allá del 100% de lo que él recibió, puesto que tendría que pagar asistentes y materiales. Ese es un caso. Pero desde hace tiempo me he dado cuenta, cuando voy a hacer mi propio pago en especie, que estoy inscrita desde hace muchos años, que para las personas muy mayores resulta cada vez más complicado cumplir con los formatos, con lo que se exige, de la manera en que se han ido afinando las reglas o precisando las reglas. Antes era muy fácil llegar a las oficinas de pago en especie y los empleados hasta ayudaban a los artistas que no podían hacerlo porque no tenían computadora o cualquier cosa así. Y ahora han sido cada vez un poco más exigentes o más precisos, que está bien, por un lado, pero me ha tocado ver las dificultades, sobre todo en las personas muy mayores. Hay artistas, bueno, los artistas en general no dejamos de trabajar, no hay una pensión o un retiro, ¿no? Todos esperamos, yo creo, seguir trabajando hasta que nos muramos. Y la realidad de México es que cada vez es más difícil para un artista mayor de edad vender y vivir de lo que hace dignamente. Entonces, a mí me parece que se tendría que hacer una reflexión sobre ese tema y tal vez pensar que existiese la posibilidad, por ejemplo, de que a partir de los 75 años, 80 años, queden exentos de hacer un pago a Hacienda, porque más bien deberían de ellos poder aplicar lo que ganan para ellos mismos. O sea, lo poco que se vende, que han de ser muy pocos ya los artistas de más de 80 años, pues no deberían ya de ser grabados esos ingresos o hechos más complicados porque hay que cumplir con ciertos requisitos que a lo mejor se van haciendo más complicados para las personas muy mayores. Como este muralista de 99 años, ¿por qué tiene que pagar impuestos? Realmente yo entiendo, ok, él recibió un encargo, un trabajo y tuvo un pago, pero ¿no sería una manera como de agradecer a estas personas por todo el tiempo que han dedicado al arte y que han pagado sus impuestos tal vez por 30 años ya con obra? ¿No habría una manera de hacerlo más amable?
que o fuera más fácil o que que estuvieran exentos del pago si recibieran al año menos de una cantidad. No sé, es una reflexión nada más que me gustaría dejar ahí, pero tal vez hasta oír la opinión de los artistas que están aquí, que también participan en el programa. ¿Usted es Carmen Gallón? No, yo soy María Sada. María Sada, muy bien. A ver, los escuchamos primero ustedes y luego yo comento algo. Tú primero. Sí, tú primero. Sí, la que sabe. Yo me arranco primero. A ver, claro que leí la nota, me enteré de eso. Yo creo que sí, efectivamente, el decreto del programa Pago en Especie, que viene desde 1994, hay que revisarlo. Ha habido algunas modificaciones. Vale la pena tomar en consideración este comentario. Quiero hacer la diferencia también en lo siguiente. La Dirección General a mi cargo, que pertenece a la Secretaría de Hacienda, solo recibe las obras que el SAT, y ni las recibe porque tenemos que ir por ellas. El SAT no nos las da, no nos las trae aquí al museo o a los depósitos. Nosotros, como Dirección General, cada año tenemos que ir a los depósitos del SAT a recoger la obra que fue sorteada, que como todos sabemos, y bueno, si no lo sabemos, aprovecho para decirlo, cuando los artistas pagan sus impuestos, se divide, se sortean las obras en tres partes. Una tercera parte se va a los estados, otra tercera parte se va a los municipios y la tercera parte que se queda en la federación es la que nosotros tenemos que ir por ella a las oficinas del SAT, que son las piezas que resguardamos en esta Dirección General. Quienes hicieron al final este decreto fue el SAT, que antes estaba en Hacienda, ahora pertenece a Hacienda, pero ya está como en un desconcentrado. Yo quiero ahora sí que pasarle la bolita por acá de estos comentarios a Yedrid, que está por aquí, justamente del SAT. Yedrid Valencia, ella es la administradora para el destino de bienes, que pudiera ahora sí que considerar este comentario que nos hizo, más los comentarios que pudieran salir ahora mismo del Presidium. Pero yo, como directora general, sin estar involucrada de manera directa, me parece que sí sería pertinente actualizar ese decreto. ¿Algún comentario por acá? ¿Solo le vas a pasar la... ¿No va a contestar, Yedrid? Sí. ¿Quieres? Muy bien, a ver. ¿Le pueden pasar el micrófono, por favor? Me gusta la polémica, perfecto. No, pero primero tú. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos. Pues estamos en un evento muy bonito, aparte de que estamos los artistas, también estamos reunidos justamente Conservaduría y SAT de Pago en Especie. Lo que pasó hoy en la jornada con este artículo, para mí es algo que es como el llevar la línea y de pronto hacer un teléfono descompuesto. ¿Qué pasa en algunos ámbitos? No todos tenemos el beneficio del programa de pago en especie. ¿Cuántas personas no quieren pagar los impuestos? La tarea del SAT es muy clara y muy concisa. Nosotros, para poder crecer como una nación en igualdad, necesitamos piso parejo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer beneficios solamente para un sector de la sociedad, entonces se vulneran otros. Entonces, para poder hacer esto de una forma más táctica, debe de hacer realmente un grupo de conciencia, primero en educarnos en qué recibimos al pagar impuestos. Segundo, ¿por qué pagamos entonces impuestos? Si no tiene que ser algo que sea como que nos
tienen que cobrar. O sea, que nos dé gusto, porque hay muchos países que pagan muchísimo más impuestos que nosotros y creo que no se quejan. De hecho, creo que muchos de ellos tienen un excelente servicio de salud, de calles, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con este muralista en específico? Los lineamientos son muy claros, el decreto es muy claro de cuántas obras se tienen que pagar. En estas obras no hay un descuento. O quieren el beneficio o no se acepta el beneficio y ellos siempre pueden optar por pagar los impuestos como cualquiera de nosotros. De las personas de tercera edad o personas mayores, yo en lo personal he estado muchísimas veces en el momento de la recaudación y siempre he dado reglas o indicaciones muy precisas que siempre es ayudar a las personas que tienen dudas y que no pueden llenar, de hecho, los formatos. Yo creo que hasta artistas aquí en el panel no me van a dejar mentir que en todo momento, cuando se ha tenido alguna duda, siempre estamos al tanto para responder. Entonces, ese teléfono descompuesto está un poco, pues a mí me da un poco de lástima, porque sé que el trabajo dentro del SAT ha ido mejorándose y ha ido creciendo y se ve justamente en esta relación que ahora se tiene entre artista y también servidores públicos, que finalmente también estamos para ustedes. Entonces, ahorita, de una forma más técnica, le voy a pasar el micrófono también a mi abogado, Mario. Bueno, perdón, digo brevemente, y qué lástima que el conversatorio tan interesante que hemos estado disfrutando, y bueno, pues agradecer a los artistas toda su experiencia que nos han transmitido, que ha sido muy rico hasta ahorita, pues nos desviemos en temas un poquito administrativos más aburridos, ¿no? Más que, bueno, se salen de la temática. Pero bueno, la arquitecta Yedid, como ya comentó, la parte esencial, en mi parte, bueno, como abogado, los abogados de alguna manera también creamos, ¿no? Porque a veces nos toca participar en una cuestión de adecuación legal y también tenemos que inspirarnos y también pues se requiere un profesionalismo y muchas circunstancias. En este caso en particular, como ya lo mencionó la directora general del acervo, de la Secretaría de Hacienda, el decreto con el cual se rige actualmente el SAT para efecto de la recaudación de pago en especie es de 1994. Entonces, efectivamente, la cuestión del derecho, tenemos un atraso. El arte va a veces adelante de nosotros, el derecho normalmente está rezagado, es una lástima. Hay que actualizarlo, ¿no? Hay que tratar de ir un poquito más apegados en paralelo a las realidades que como sociedad que va evolucionando nos va tocando, digamos, en ese instante y en ese instante que el derecho, digamos, como derecho dinámico que debe de ser, deba incluir los sucesos de la actualidad, como el caso que plantea. En este caso de la temática de la jornada, pues hay algunas cosas que no son tan ciertas y hay, como dicen, verdades a medias, ¿no? Porque bien es cierto, el artista menciona, bueno, por un lado, su trayectoria, la edad, lo cual pues es correcto, la parte artística, pero en la parte, digamos, específica de requisitos que hay que cumplir, porque pues para eso está la normatividad y la norma es general, es decir, todos los artistas pues lo cumplen por igual. Entonces, pago en especie se estableció una clasificación, de acuerdo a lo que venden, entregan una cantidad y se establece una normatividad que debe ser similar en técnica y tamaño a lo vendido en los últimos 3 años. Ahora bien, no es obligatorio, es discrecional por parte del artista apegarse a estos beneficios fiscales, ¿no? Que con ellos no pagan en numerario, en dinero, pero sí en especie. Que si no les conviene en esa parte, pueden de manera tradicional, como él dice, que sería pagar mucho más y entonces podría pagar en económico, la ley lo permite. Es decir, la ley en todo caso es congruente. Entonces, en este caso,
es cosa pues sí de revisar y cosa, como bien se menciona, pues pensar en actualizar ese marco normativo que ya estaríamos en ese trabajo haciéndolo, ¿verdad? Muchas gracias. Y únicamente, bueno, mi jefe me comenta y bueno, los comentarios que aquí se han vertido, desde luego ya tomamos nota y nos los estamos llevando para atenderlos. ¿Ah? Mil Muchas gracias. Bueno, pues yo regreso al tema y muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y sus opiniones acerca del arte. Y bueno, pero me quedo con una gran duda. ¿Qué pasó con ese ahuehuete, Germán? ¿Qué fue? ¿Es el Buda? ¿Qué fue? Pues fue una producción de 4 años. Ay, perdón. Con ese ahuehuete fue una producción de 4 años, material que me sirvió para estar trabajando durante 4 años intensos y una cantidad de obras. Realmente empecé ese proyecto porque en ese tiempo fui invitado por el Museo Marco, que recién estaba construyéndose, y fui invitado para hacer una pieza para la inauguración del museo. No fui solamente yo, a Alejandro Colunga y a Julio Galán, también le encargaron una pieza. Para mí pues fue algo maravilloso porque antes de ese momento yo realmente no tenía los recursos para hacer un proyecto de esa naturaleza, pero cuando el museo me financió, entonces me fui corriendo a mi pueblo, donde había visto un árbol tirado durante muchísimos años, y le propuse al pueblo trabajar con este material. Hicimos un negocio en el que ellos se quedaron con 2 esculturas para la iglesia, unos santos, tallé unos santos para la iglesia, y además el compromiso era… El lugar es un lugar pequeño, el pueblo es un lugar pequeño, rural completamente y con muchas limitaciones. El agua la tenían en un barranco, que es donde estaba el ahuehuete. Entonces la propuesta era que yo les iba a ayudar a comprar una bomba, un motor para poder llevar el agua arriba. Y así lo hicimos. Entonces fue un trabajo en conjunto con el pueblo, que finalmente estuve trabajando en el barranco aproximadamente 6 meses. Decidí meterme ahí con una tienda de campaña y digo, el lugar es mi pueblo, había mucha confianza con la gente. Entonces me establecí ahí en el Ojo de Agua, trabajé 6 meses, tan solo para forjar un poco una cantidad inmensa de esculturas. Cuando ya se desarrolló esa parte del trabajo que es como quitar peso al material, entonces sí, ya todo el pueblo participó en subir el material arriba, porque no había camino en ese tiempo para bajar. Un camión no podía llegar hasta allí. Ahorita ya existe, pero en ese tiempo no había. Entonces, me llevé el material, fueron 6 meses de producción in situ, y luego en el taller fueron 4 años de producir una cantidad inmensa, y finalmente para el Museo Marco hice un relieve, un retablo de 8 por 4 metros, 8 por 6. De hecho, ahí vienen las fotos que puse, viene esta pieza que realmente no ha salido mucho del museo porque es una pieza difícil de mover. Es muy pesada y me dicen que recientemente se exhibió en el Museo de León, Guanajuato, pero fuera de eso ha sido difícil traerla para la Ciudad de México. Pero sí se produjo mucha obra con este material. Rivelino y Betsabe. A ver, yo sí quisiera volver al tema anterior, ¿no? O sea, sí, adelante, por supuesto. Yo desconozco qué pasó con este muralista, no me sé los detalles, pero
hay una cosa que sí hay que apuntar. El Sistema Nacional de Pago en Especie es un régimen de excepción. O sea, ya es una excepción a la regla hacendaria de facto. Quiere decir que habemos un grupo de seres humanos mexicanos que tenemos el privilegio de pagar con nuestra obra, a diferencia de pagar con el dinero que genera la obra. Y tiene muchos más beneficios que esos, porque nace también como en un origen, ¿no? Desde Siqueiros nace con la función de crear acervo, porque el país no tenía para comprar obras, para poder llenar los museos, para poder llenar los espacios públicos, porque solamente los espacios patrimoniales se los llevaban los muralistas, y entonces se abre la oportunidad para que haya otros artistas de caballete que puedan ser patrimoniales y tener obra ahí. Siendo ya un régimen de excepción, donde ya estamos no solamente siendo cuidados, ¿no? Como artistas, es interesante que pues pueden haber otras excepciones como esta, pero lo que sí es verdad, y bien decía la gente de pago en especie, pues las reglas están allí. Tú cuando te inscribes las lees y tú dices, yo sí soy capaz de hacer esto o no soy capaz de hacer esto, ¿no? Dice allí que dependiendo el número de obras que vendas, tú proporcionalmente tienes que pagar con las que te toquen, y tiene que ser también por lo menos de 3 años atrás, del mismo formato, misma técnica y más o menos mismo valor, porque hubo muchos artistas que hacían trampa y daban lo que tenían allá escondido debajo de una escalera, o todo roto, todo mugroso, ¿no? O lo que nadie le había gustado, o lo que no se vendió, y eso era meter la peor parte de la obra de un artista a la colección de la nación. O sea, hay muchas más cosas en letra pequeña. Yo sí creo que si alguien hizo un mural, voy a hablar en el sentido genérico, y ese mural lo hizo y lo vendió, y de esa venta tuvo un ingreso, pagar con otro mural solamente implica el material. No creo que cueste más que lo que costó venderlo. O sea, ya al venderlo tiene un precio, y al tener un precio genera un impuesto, pero eso es el precio del artista, y pagar con otra obra, tú la pagas, aunque valga lo mismo, materialmente no implica el mismo recurso. Todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Y con respecto a la edad, me parece que es un muy buen punto ese que no se me había ocurrido nunca. O sea, si hay un momento tal vez en que no puede haber una jubilación de impuestos, no puede ser un sujeto de impuestos jubilado, ¿no? Porque si no, imagínate el señor Slim, ¿no? Pues ya no tendría que pagar impuestos por la edad, ¿no? Tampoco, o sea, tiene que haber una regla básica en la que todos se sientan cómodos, y si hay algunos maestros que dicen, pues yo quiero seguir vendiendo, pero no quiero seguir pagando, pues tiene que replanteárselo, ¿no? Porque si quiere seguir vendiendo, hay que seguir pagando, porque todos los demás, los mil y tantos artistas que están involucrados, lo estamos haciendo, ¿no? Ahora, en la recepción de la obra, pues eso es otra cosa, cómo la reciben, cómo llega. Yo que tengo obras que son nada ligeras, pues es toda una logística para meterlas, y es verdad que a veces pues, las personas que están en una computadora no saben ni moverlo, ni agarrarlo, ni cargarlo, ni nada, y es complicado, solo es la recepción. Pero habemos tantas formas de hacer arte, ser artistas y pagar impuestos. Yo estuve un tiempo de consejero de pago en especie, muchos años, y es muy complicado porque hay todo tipo de sensibilidades, todo tipo de economías, todo tipo de ventas y todo tipo de percepción de que se merecen más. Siempre es bueno querer merecer más, pero también hay que dar más, ¿no? Había artistas que mandaban obras sin cajas, obras que no estaban envueltas, grabados rotos, manchados. O sea, el caso del señor, prometo leerlo a fondo y publicar cosas de eso, porque a mí sí me interesa mucho este tema, pero yo creo que hay que ir a la letra, ver lo que dice la letra, y si uno se considera que es una excepción, debe de venir personalmente y plantear por qué es una excepción y tomar ese caso como una excepción y analizarlo a fondo para ver cuál puede ser la solución, ¿no? Gracias, Betsabe. A ver, perdón, para que le pasen un micrófono, espéreme tantito. Mientras le pasan el micrófono, escuchamos a Betsabe, para que todos escuchemos.
Sí, me parece una gran oportunidad para hablar del propio programa, porque estamos aquí y tenemos la oportunidad de estar con la directora, con Yedid, con el Así es, y me parece otros parte del tema, ¿eh? con otros artistas, Bienvenido. o sea, como que ese diálogo, qué gran oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, como están cambiando el mundo de tal manera, saber que dependemos de un decreto, como tú dices, que se firmó hace 31 años, ¿no? Creo, no sé, 26 o 31 años, pues sí requiere definitivamente de una revisión, pero no solo de una revisión, creo que de decretar que se tiene que revisar, por ejemplo, cada 5 años o algo así, porque las generaciones de artistas, porque el modo de producir, los medios en los que se produce van cambiando y exigen una investigación de cómo preservarse, de cómo recibirlos, de cómo exponerlos, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad bien compleja la que tiene el programa de por sí, pero es un compromiso maravilloso porque hoy por hoy, y de verdad es increíble, creo que es casi la única fuente de coleccionismo de Estado. O sea, hoy por hoy no hay una estrategia de coleccionismo de parte de los museos públicos, por lo menos, que estén adquiriendo y buscando que haya una historiografía del arte representativa de lo que está haciendo este momento en los museos, ¿no? Y la verdad es que eso hace que la responsabilidad del programa es muy grande y la tienen que tener ustedes, pero también la comunidad de artistas, de saber que es allí donde al final está llegando la única vía de que este país preserve el arte para las siguientes generaciones. Entonces, yo creo que la gente muy mayor que está haciendo una gran obra, también es importantísimo que sea parte de la colección. Y yo creo que allí, pues a lo mejor habría que buscar cada vez más que parte del equipo tuviera un grupo curatorial que ayudara a seleccionar obra de los grandes maestros que están vivos y que pues es importante que sean que dejen un legado para este país, porque de otra manera, o sea, hoy por hoy la colección Gelman, que era para nosotros, ya se la llevaron a España, o sea, ilegalmente, es horrible, o sea, y la otra también está por la Dolores Olmedo, quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, las colecciones privadas hemos visto cómo dejan de estar a veces así, y la de pago en especie no solo existe, sino está incrementándose, y hacerlo con una mayor conciencia del rol que está teniendo históricamente en este país es muy importante. Gracias, Betsabe. Gracias. Nada más quería hacer una anotación. Yo creo que nadie está hablando de que no quiera pagar impuestos de ninguna manera. Yo creo que los que estamos inscritos en el programa lo hacemos hasta con orgullo, realmente. Pero en el caso volviendo al señor de 99 años con el mural, yo sí había preguntado cuando he ido a las oficinas, porque justo el año pasado me ofrecieron la posibilidad de hacer un mural. Entonces, opté por no hacerlo porque me iba a tardar 8 meses. Y entonces, 8 meses en hacer otro para un edificio público para mí resulta imposible, ¿no? Si tiene que ser del mismo tamaño y de la misma técnica, pero me decían en un edificio público. Entonces yo tendría que pasar esos 8 meses y financiarme pues yo sola mi vida esos 8 meses, más el material, más asistentes tal vez. Entonces a mí sí me parece que ese tipo de detalles que se salen de la norma se deberían de poder estudiar de alguna manera y sí adecuarlos, porque ¿quién paga el 100% de impuestos? O sea, ¿en qué otra profesión se paga el 100%? Yo creo que ahí sí hay que revisar esos detalles porque no me parecen razonables. Claro que uno podría decir, no me ajusto a eso, me salgo del programa de pago en especie. Es verdad, tenemos la opción de hacerlo, pero pues
no sé, creo que más valdría revisar. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieren comentar algo más del tema programa pago en especie? A ver, por favor. Ahí la posibilidad está muy fácil, porque si pagas si haces en un año, este año haces un mural que te toma 8 meses, pues la norma dice que tienes que pagar con obra de 3 años, de lo que pusiste en 3 años, no nada más de los últimos 8 meses. Puedes pagar con lo que pusiste los 8 meses anteriores o los anteriores. Lo que es extraño es que si tú cobras 1,000 pesos por un mural y tienes que pagar 160 de impuestos, tú quieres pagar con una pieza que vale 10 pesos. O sea, eso sí es desproporcionado, ¿no? Porque si el ingreso está siendo de 1,000 y tú vas y pagas con una pieza del año pasado, antepasado, de 5, pues es donde las cosas se ponen un poco curioso. No es uno por uno. O sea, es obra de similar tamaño similar tamaño, similar técnica, mismo año de producción, ¿no? Similar año, pero tienes tres años de lo que y no es tampoco el 100%, porque de acuerdo al mismo decreto hay una tabla muy clara en donde te dice: si vendes de 1 a 5 piezas, pues entregas 1, si vendes de 6 a 10, entregas 2, en fin, ahí está esa tabla, pero bueno, creo que al final es interesantísimo. Hemos coincidido en que vale la pena revisar el decreto, actualizarlo, no solo para este tema, sino a lo mejor hay otras cosas que no hemos abordado en esta mesa, como por ejemplo lo que tú mencionabas, Ribelino, de que hay artistas que bueno, cada vez es menos porque creo que la conciencia ha sido mayor, que entregaban los moldes, la pieza rota, la peor obra, y bueno, pues también por eso se empezó a hacer como un comité, ¿no? De personas que evaluaban las piezas, en fin, vamos, todo viene siendo perfectible y ha ido modificándose el decreto, ojo, sí ha tenido cambios del 94 acá. Antes no se permitía, por ejemplo, en el 94, aceptar videos. Ahora ya se aceptan videos, no se permitía instalaciones, ya se puede pagar con instalaciones. O sea, sí ha habido ciertas modificaciones, pero tal vez valdría la pena pues volverlo a revisar y volverlo y ver si se puede actualizar para mejorar. Y siempre teniendo en cuenta lo que bien mencionaste. Es un programa único en el mundo en donde los artistas plásticos son privilegiados. Es un grupo pequeño que ya dije, de la obra que tenemos 1,600 artistas entre vivos y muertos, 1,600 personas de ya no sé cuántos millones de mexicanos o de gente que paga impuestos, que tiene esa posibilidad gracias a que también el Estado gana haciéndose de una colección de estados. Es un ganar-ganar. En fin, Sí, porque a mí me ha tocado estar exponiendo en un país y que de pronto me dicen, ¿ya viste la exposición que hay de México? Y es de pago en especie. Sí, el Estado gana, pero también gana el público. Y mira, gana el Estado. El Estado, bueno, parte del Estado es la población. Entonces gana obviamente porque la colección la administra el Estado, el gobierno, pero es del pueblo de México, es una colección que es de propiedad de todos los mexicanos. Esta dirección general solamente la resguarda y obviamente en su caso restaura y por supuesto difunde. Entonces, bueno, creo que todo ha sido también parte del mismo tema porque estamos en el marco del programa de 50 años. El tiempo se nos ha ido volando, ya son 2 horas. Todavía tengo que hacer algunos anuncios para seguir promocionando este tema de las obras y las piezas y demás. Ahí está muy bien, Germán, ya, si quieres no te preocupes, sí, ahorita lo quitamos.
quiero aprovechar también para invitarlos como parte también del programa de pago en especie y de este programa de difusión. No me canso de hacer publicidad al programa que hemos grabado, que se llama Una trayectoria, una colección. Estamos postproduciendo ya la tercera temporada de este programa. Es una serie de televisión que se produjo junto con el Canal 14, que ya se han transmitido los programas en el Canal 14, en el 11, en el 22, en varias televisoras estatales. Desde hace 4 años que tenemos ya este programa y donde hemos entrevistado ya a 39 artistas plásticos. Ya va a salir el programa de Betsabe y ahí vamos poco a poco entrevistándolos. Yo los invito a que lo busquen en el canal de YouTube. Se llama Una trayectoria, una colección. Ya hay arriba 26 entrevistas a distintos artistas plásticos y todos además hablan en algún momento del programa Pago en Especie. Además, como parte de las actividades que tenemos cada fin de semana, semanalmente, mensualmente, que tenemos una cartelera, quiero decirles que los próximos talleres que tenemos aquí en el museo, Patricia Enríquez, que es una artista de la colección Pago en Especie, nos va a dar un taller que se llama Dibujo como herramienta para la vida. Es un taller para mayores de 18 años, es un taller de dibujo. Va a ser los domingos a partir del 8 de febrero y ahorita estamos en inscripciones, así es que quien quiera también puede inscribirse a este taller. Y Manuel Puyol, otro artista plástico, también nos va a dar otro taller, se llama Sinestesia entre las artes. Este taller es para personas mayores de 15 años, es un taller de pintura, será de lunes a viernes, del 9 al 13 de febrero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y las inscripciones empiezan en febrero, así es que también aprovecho para que quien quiera inscribirse, que cumpla con estos requisitos, mayor de 15, mayor de 18, puede inscribirse y tomar los talleres. Y ojalá también los artistas que están aquí presentes se animen pronto a darnos un taller para también a público abierto, talleres gratuitos. Bueno, nos salimos un poquito del guión, pero todo forma parte del mismo tema. Así es que ya por el tiempo, me gustaría, si les parece bien, que brevemente cada uno cerrara y dijera lo que quiera decir ya como para cerrar esta charla, este diálogo. ¿Les parece bien? Muy bien. ¿Quién quiere empezar? A ver. Primero que nada, pues muy agradecido de que abras este espacio. Ya viste que se pueden tocar muchos más temas, ¿no? Me parece que hoy se puede abrir la posibilidad de, más bien en una especie de mesa redonda, discutir el tema de la actualización del decreto, pero lo que es valioso también aquí, y Betsabe decía algo que me hizo pensar y lo anoté ya, es verdad que hace unas décadas había muchas más exposiciones de mujeres que en la actualidad. O sea, se veían muchas más mujeres. En los 90 había muchas mujeres muy activas y había mucha apertura. Me parece que el arte necesita abrir más las puertas a la creación de las artistas mujeres, porque no, sí, abrir más las puertas al arte, ¿no? Y sobre todo porque pues sí venimos de un mundo así súper machista, pero sí es importante ver otro punto de vista, otra sensibilidad y tratar de tener siempre mucho más equilibrio en todos lados, no nada más en el mundo del arte, en todos lados, pero lo que sí es verdad también es que yo creo que sí se tiene en este museo, en este espacio, una apertura para escuchar, una apertura para oír lo que los artistas tenemos que decir y lo que pensamos, que no se daba antes, ¿eh? Eso es interesante. O sea, antes no era tan fácil abrirle las puertas en este espacio en particular para hablar y dialogar. Era más bien un espacio de exhibición, pero no de diálogo. Y pues gracias a todos por venir, por resistir estas 2 horas. Ojalá pudiéramos tener más tiempo todos y gracias siempre por considerarme para venir a estos espacios. Gracias también a los artistas, ¿no? Gracias, Ribelino.
Y como dices, gracias al público y a ustedes, que bueno, también entrar al centro no es fácil. Gracias que todos estamos coincidiendo en este mismo tiempo y espacio. Betsabe, por favor. Pues igualmente un enorme agradecimiento por el diálogo. No es rarísimo que dure 2 horas un conversatorio y que la gente esté participando. Yo creo que es porque hay artistas, hay autoridades, estamos todos gente del circuito del arte y como te digo, hoy por hoy a mí me interesaba mucho venir, dije, a lo mejor vamos a hablar de coleccionismo porque hoy por hoy esta colección es fundamental en el país y creo que tenemos que tener mucha conciencia de qué ingredientes somos en ese circuito y de qué manera lo podemos hacer mejor y de qué manera podemos ayudar a que esto funcione mejor. Gracias. Ya se quedó en el tintero para mí un tema que quería abordar, pero a ver si organizamos en otra ocasión otra cosa, porque parte de este circuito que mencionabas, que hablábamos de los artistas y los espectadores, han surgido en los últimos años el tema de, los curadores, porque luego los espectadores, luego como que pueden no entender y entonces tiene que haber alguien, cuando hablabas de las hojas de sala, de quién las hace y entonces entre el lenguaje esté más rebuscado es mejor. Hijo, ese es otro tema que también estaría bueno tocar en otro momento. Gracias, Betsabe. Germán, por favor, tu mensaje final. Pues mi mensaje es gracias a todos ustedes, gracias a mis compañeros de aquí de la charla, gracias a Pago de Especie, gracias a la gente que nos invitó, que nos hace participar de estos programas que son importantísimos, por supuesto, y sobre todo gracias a ustedes que vinieron y se ocuparon para escucharnos, decir lo que decimos. Gracias. Me gustaría nada más mencionar que los artistas plásticos, los 3 artistas que están aquí en el Presidium, no son solo ellos los que están aquí en este museo. Tenemos también, tuvimos la presencia, algunos ya veo que se fueron. Ay, déjenme ponerme los lentes porque la vista. Noé López Carrizal, Carlos Gutiérrez Angulo, Carmen Gallón, Joel Rendón, Francesca Dalla Veneta, Rosario Guillermo, Francisco Hernández, quien está aquí en representación de la maestra Beatriz Zamora, y por supuesto María Sada. Gracias. Y no sé si alguien más se me esté yendo. Iván González de León. Antonio Chaurán también. Gracias por estar aquí. Por supuesto que también gracias a Yedrid de Pago en Especie del SAT, efectivamente. Y también estuvo por aquí Loredana Montes, la directora general del Fideicomiso del Centro Histórico. Así es que muchas gracias a todos por haber estado aquí. Y quien quiera ir al recorrido también a la exposición, bienvenidos.